Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Ayala Ibarra, egresada de la UNAM en la enseñanza del español como lengua extranjera. Y el tema que abordaremos hoy es sobre los africanismos en el español mexicano. ¿México cuenta con una población afrodescendiente? Sí, de acuerdo con el último censo de población del INEGI del 2020, hay aproximadamente 2,5 millones de personas que se reconocen como afromexicanas. Representan el 2% de la población total del país y están repartidas por todo el territorio. Sin embargo, un 50% se concentra en los estados de Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Jalisco. Asimismo, se afirma que descienden de africanos, quienes llegaron en el periodo colonial, en épocas posteriores o en la actualidad, y se autorreconocen como afrodescendientes por su cultura, por costumbres y tradiciones. ¿Qué es un extranjerismo? Es la palabra que proviene de una lengua diferente, en nuestro caso diferente del español, y se da porque el idioma carece de un término para designar un concepto o una nueva realidad, y para llenar ese vacío se va integrando al idioma. Por ejemplo, la palabra Internet se adoptó para nombrar toda la complejidad del concepto en una palabra y para agilizar el proceso comunicativo. Claro, es un proceso muy largo en el tiempo para que la gente lo vaya asimilando. Además, no es algo improvisado, no es cualquier palabra, es un término que las personas consideran necesario y comprensible entre la comunidad. Es decir, se tiene que adaptar a las normas de uso del idioma. Por ejemplo, en el español de México se entiende muy bien si usamos la palabra alberca como sinónimo de piscina. Ahora bien, el extranjerismo también puede ser identificado como neologismo, genismo o barbarismo. Como neologismo, porque es una palabra nueva que nunca antes se ha usado. Como genismo, cuando la palabra nueva conserva su grafía o escritura original, por ejemplo, las palabras marketing o sándwich. Y como barbarismo, cuando no cumple con las reglas o normas de uso del idioma. ¿Existen en el español los extranjerismos? Recordemos que no existen lenguas puras. Todas reciben influencias de otras, y el español no es la excepción. Así ha recibido muchos extranjerismos como nahuatlismos, latinismos, germanismos, arabismos, anglicismos, italianismos y obviamente africanismos, entre muchos otros. ¿Un extranjerismo sustituye a la palabra en español? No. Si ya existen las palabras para designar los conceptos en nuestro idioma, entonces los extranjerismos no son necesarios y resultan superfluos. Por ejemplo, en lugar de decir runner, se puede decir perfectamente corredor. ¿Por qué se han dejado de usar palabras en español y se han cambiado por otras en otro idioma? Por varios motivos. Puede ser por cuestión de prestigio, porque se cree que algunas lenguas tienen más valor que otras, aunque en realidad todas son importantes. Por ignorancia del propio idioma, cuando no se conoce una palabra. Por la nueva ideología que se está creando gracias al globalismo para salir de los confines establecidos del propio idioma o simplemente por esnobismo o pedantería. ¿Cómo se integran los extranjerismos al español? A través de dos procedimientos, el préstamo y el calco o adaptación. El préstamo es cuando la palabra extranjera trae consigo el significado original, pero su pronunciación y escritura se adapta al idioma que la integrará. Por ejemplo, el anglicismo scanner se adapta al español como escáner, con la E inicial, acento y una sola N.
En el calco, la palabra nueva llega con su significado original, pero trata de conservar su significado literal imitando, es decir, quien lo adopta busca en su léxico o palabras algo que se le parezca o adapte mejor. Por ejemplo, el germanismo Kindergarten se adapta a las palabras jardín y niños, jardín de niños. Además, el calco amplía el significado de una palabra ya existente de la lengua adoptiva. Por ejemplo, la palabra ratón, el animal en español, adquiere un nuevo significado por el anglicismo mouse, como instrumento tecnológico. ¿Cuándo un extranjerismo deja de ser un neologismo? No es fácil saberlo por el proceso tan largo que requiere, pero podemos considerar 3 pistas para su identificación. Primero, cuando el idioma que adopta ha hecho modificaciones fonéticas y gráficas, como la palabra escáner. Segundo, cuando la palabra ayuda a crear otras. Por ejemplo, del africanismo chamba tenemos chambear, chambeador, chambista. Y tercero, cuando la palabra desarrolla nuevos significados y se vuelve polisémica, como la palabra ratón. ¿Qué es un africanismo? Es una palabra que tiene su origen en una de las tantas lenguas africanas. No existe un número preciso, pero se cree que son aproximadamente 2000 lenguas, las cuales están agrupadas en 4 familias: afroasiáticas, nilo-saharianas, khoisanas y níger-congoleñas. ¿Cómo surge el primer contacto entre la población mexicana y la africana? La presencia africana en México existe desde la llegada de los españoles con Cortés, ya que éste los trae consigo como parte de su tripulación, y también a través del comercio de esclavos por parte de los europeos, destacando los portugueses que dominan el África Occidental y el Océano Índico desde el siglo XV hasta el XVII. Y posteriormente les arrebatan el dominio los holandeses, franceses, daneses, ingleses, españoles y estadounidenses. Ahora bien, los portugueses trasladan los esclavos a Veracruz y Campeche, en México, a Portobelo, en Panamá, a Cartagena, en Colombia, a La Habana, en Cuba y a Brasil. Y los esclavos que llegan a México provienen principalmente de Senegal, Gambia, Guinea, Níger, Angola, antes Congo, Mozambique, Zanzíbar, Somalia, India y Filipinas. A estos últimos se les conoce como chinos. ¿Qué lenguas africanas influyeron en el español mexicano? El hecho de que los africanos sean discriminados y provengan de diferentes lugares les impide crear una comunidad lingüística homogénea, lo que los obliga a adoptar al español como lengua franca. Y esto obstaculiza dejar rastros lingüísticos de sus propias lenguas. Sin embargo, nos dejan muchas palabras relacionadas con sus tradiciones y cultura, como cantos, ritos y danzas. De hecho, la gran mayoría de africanismos que heredamos están relacionados con estos elementos, así como la naturaleza y algunos otros conceptos. ¿Qué consideraciones debemos tener al hablar los africanismos? Los africanismos estudiados provienen principalmente de las lenguas Kikongo, Kimbundu, Malinke o Mandinga, Bantú, Mbochi, Wolof, Hunde, Yaruba y congoleño. Ejemplificamos con algunos topónimos y gentilicios, es decir, nombres de lugares y origen de las personas, así como nombres propios, oficios, objetos, flora y fauna, alimentos, música y danza, acciones como verbos, adjetivos y algunos conceptos.
Antes de pasar a los ejemplos, debemos considerar 3 elementos. Primero, que algunos africanismos pueden tener varios significados desde el inicio. Por ello, es difícil clasificarlos en una sola categoría. Segundo, algunos han evolucionado cambiando y aumentando sus significados en el tiempo. Y el tercero, debemos tomar en cuenta el ambiente esclavista que influyó en las descripciones y connotaciones negativas y denigrantes. ¿Cuáles son los africanismos más comunes en el español de Latinoamérica y de México? Empecemos con los topónimos. Casi todos se ubican en Veracruz, Oaxaca y Guerrero, así como en algunos lugares de África. Solo para ejemplificar, mencionaremos 4. Chimbamba, Macondo, Mandinga y Yanga, que además de ser lugares, Chimbamba es un nombre, un apellido, una localidad en Angola y un río en Mozambique. En oficios tenemos 4 ejemplos. Congo, además de un gentilicio del Kikongo Nkongo, significa viejo y gran cazador. Y conga en femenino significa cantar. Mukama, del Kikongo y Kimbundu Mukamba, se define como criada o esclava doméstica en casi toda Latinoamérica. En los objetos ejemplificamos con mochila, en Kikongo y Kimbundu Munsila, es una especie de bolsa en forma de sobre. En Brasil se usa para la cacería. Quilombo, del Kimbundu, significa ejército o grupo armado, y del Kikongo significa caravana, multitud, albergue. Tanga, del Bantú, significa taparrabo. Es una prenda de vestir en el portugués brasileño. Por su parte, en alimentos tenemos 5 ejemplos. Banana, del Wolof y Mandinga plátano. Guarapo, aunque su origen es incierto, proviene del Kikongo Nguala, que significa aguardiente, y se encuentra en muchas partes de Latinoamérica. Mondongo, además de ser un topónimo en Congo, del Kikongo Mungungu y Mundungu, se refiere a las vísceras de los animales. En la naturaleza contamos con 4 palabras. Burundanga es una planta y significa droga o sustancia soporífera. Cucaracha. Aunque hay diferentes versiones, creemos que por el origen africano del animal y por su nombre del mandinga cocoroche, esta es la más acertada. Y chimpancé, mono antropomorfo del Congo. En los instrumentos musicales tenemos 5 ejemplos. Bongo, del Unde Mgombo, es un tambor hecho con el tronco de un árbol hueco y piel estirada. Cumbia es polisémica, porque del Yoruba kum significa ruido, escándalo y gritar. También del congoleño nkumbi y kimbi significa tambor y se relaciona con rituales dancísticos. Marimba, del Kikongo y Kimbundu Madimba y del Wolof Mayumba, es un instrumento musical muy conocido en México y en algunos países de Latinoamérica. En la danza, casi todos los africanismos como bochinche, bachata, bomba, cha-cha-cha, guateque, mambo, pachangá, milonga y tango se identifican con acciones de júbilo, alboroto, jolgorio, broma, burla y con los ritmos y bailes. El tango del Kimbundu y Kikongo, tangu o tungu, tiene varios significados, entre ellos bailar, cuero de tambor o Shango, divinidad yoruba en Nigeria. En 1900 se registra en Argentina como el baile que conocemos actualmente. Y para terminar con esta categoría,
Tenemos los brasileñismos lambada del kikongo lambata, que significa reptar como reptiles y plantas, por la semejanza de los movimientos sensuales de los danzarines. Samba, del kikongo kimbundu kusamba, se refiere a la ceremonia pública de macumba, rezar, orar, donde probablemente surge el baile popular. Para las acciones o verbos del kimbundu, la palabrota xingar y del kikongo singa significa insultar, ofender con palabras o injuriar. La palabra es muy interesante porque no solo cambió su significado de molestar y dañar, sino que lo aumentó a trabajar, beber, pelear, resultar o salir bien y mal. Además, algunos lo consideran un elemento muy importante en la identidad del mexicano. Como adjetivos tenemos 9 ejemplos. Bobo, además de ser un gentilicio de la Costa de Marfil en Sierra Leona, significa torpe y lento. Burundanga es un nombre propio de mujer, un personaje africano, y también significa cosas sin valor o inútiles. Su concepto negativo probablemente se relaciona con el maltrato de las mujeres afrodescendientes desde la época virreinal y posteriormente en la Revolución Mexicana. Zombie es la persona reanimada después de la muerte por arte de brujería, con el fin de dominar su voluntad. Finalmente, los conceptos. Bantú es un concepto maravilloso porque significa el ser mismo, la fuerza universal cósmica. Chamba, del congoleño chambé, significa cortar morrales o limpiar terreno, y del yoruba changbo, cortar el monte para la siembra, ambos relacionados con la acción de trabajar que se utiliza en México. Lo interesante de esta palabra es que sus significados se han ampliado y por ello ha dejado de ser un neologismo y actualmente forma parte del léxico mexicano. Tararear es una construcción a partir de las sílabas tarará, siendo onomatopéyica, es decir, es la imitación del sonido de animales, personas y cosas. Y para terminar con los ejemplos tenemos es una expresión lingüística del afro-español puertorriqueño, significa asentimiento, así es, y también se utiliza en México. La aportación más grande es la transformación en cada país donde han estado los afrodescendientes. Pues, ¿qué sería de Argentina sin la milonga? Esa noción primitiva del tango. O de Brasil sin la lambada o la samba. ¿Qué sería de Colombia sin la cumbiamba? O de esa obra literaria sin la influencia de la hacienda Macondo, del mambo cubano. ¿Qué sería de México sin esa palabrota, con sus múltiples usos, considerada por algunos intelectuales como parte de la identidad mexicana? Aunque muchos podrían disentir de ello, pero esa es otra historia. En resumen, la influencia de los africanismos en Latinoamérica y México es muy grande y por ello es justo darles el mérito. Aunque hay más estudios e investigaciones sobre los africanismos en México, lamentablemente siguen siendo pocos y algunos han detectado su desaparición paulatina. Por ello, es importante fomentar la curiosidad de las personas para que investiguen y sepan más, no solo de las palabras, sino también sobre la historia de las personas que trajeron estos saberes, porque ellos nos ayudaron a construir el México que hoy conocemos y no los debemos olvidar. Escuchemos el proverbio africano que dice: las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Gracias por su tiempo y atención.